Me levanto a las 4 de la mañana, trabajo en 2 empleos, vuelvo a las 10 de la noche y ella junta aproximadamente por año en los Estados Unidos $70,000. Inclusive para ese país es un buen sueldo. Pero ella dice, pastor, parece que yo cargo una maldición en mi vida, porque el dinero se va de mis manos como la arena, como el agua. No me alcanza para nada, vivo endeudada. Bueno, el problema de esa mujer era financiero. Pero yo creo que esta noche aquí, si tú me estás mirando por la televisión, entre las miles de personas, hay personas que están pasando por el valle del dolor, de la muerte, del sufrimiento, de la aflicción, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el empleo, problemas existenciales que son los peores porque no puedes identificar. Cuando tienes un problema financiero, por lo menos sabes el origen, sabes la raíz. Cuando tienes un problema familiar, puedes identificar a la persona con la cual tienes ese problema familiar. Pero los problemas existenciales son los problemas del alma. Tú sabes, tú sientes, tú tienes ganas de llorar, pero no puedes identificar por qué. Hay gente que dice, pastor, yo me acuesto en la noche en la cama, me revuelco en la cama, de un lado para otro, quiero dormir, no puedo, siento que me falta algo, que le debo a algo, que le hice mal a alguien, y yo soy consciente de que no le hice mal a nadie. Entonces, ¿por qué me siento así? Pues, esos son los problemas existenciales, problemas del alma. La culpa existencial, culpa de haber nacido. ¿Pero por qué si no le hice mal a nadie? Pero es que la culpa existencial no tiene origen. Hay gente que en este mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de las dificultades, en medio de los problemas, la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? Y yo siempre digo, querido, cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, jamás te preguntes, ¿dónde está Dios? Pregúntate, ¿dónde estás tú? Porque Dios está en el mismo lugar. No es Dios que deja al hombre, es el ser humano que deja a Dios. Si en este momento estás con la vida destruida, estás sufriendo, no sabes qué hacer, no creas que Dios te abandonó. Y esta semana, justamente esta semana, voy a tratar temas del santuario. Hay mucha gente que no entiende lo que es el santuario, y cuando yo menciono ya la palabra santuario, muchos pueden estar ya prevenidos, ese asunto debe ser difícil de entender. No, el tema del santuario es uno de los más bellos temas. Yo diría, el tema del santuario es una declaración de amor de Dios a la humanidad. Y voy a leer el primer texto, solo para que tengas una idea de lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice así: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuándo dijo Dios esto? Sabes, para que la Biblia tenga sentido, hay que preguntarse, ¿cuándo dijo Dios? ¿A quién dijo Dios? ¿Y por qué dijo Dios? Siempre que leas un versículo de la Biblia, esas son preguntas claves para que entiendas el mensaje para ti. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, ¿qué dice Dios aquí? Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Israel estaba en el desierto. No había agua, no había comida, el enemigo estaba allá atrás. Un futuro incierto, aunque existía la promesa de que estaban caminando hacia la tierra de la libertad, pues el desierto es tierra de escorpiones, el desierto es tierra de alimañas, de lobos, de chacales, calor de día, frío de noche, soledad, oscuridad. Y el pueblo de Dios muchas veces se preguntaba, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Para dónde estamos yendo? Y ustedes saben que muchas veces los israelitas se quejaron con Moisés y le dijeron, mejor no nos hubiera sacado,
mejor nos hubieras dejado morir allá. Porque allá, aunque éramos esclavos, por lo menos teníamos que comer a la hora exacta. Aunque nos maltrataban, por lo menos sabíamos dónde íbamos a dormir. Pero aquí en el desierto caminamos y nunca llegamos. Y en esas circunstancias es que Dios se presenta a Moisés y le dice: dile al pueblo que me edifiquen un santuario y yo prometo que voy a habitar en ellos, en medio de ellos. Aquí está el primer pensamiento del santuario. Dios no se aleja del ser humano. El ser humano se aleja de Dios. Dios no abandona al hombre o a la mujer. Somos los hombres y las mujeres que nos alejamos de Dios y abandonamos a Dios. ¿Qué es pecado? Para entender lo que estoy diciendo hasta aquí, hay que entender lo que es la palabra pecado. Mucha gente piensa que pecado es robar, matar, adulterar. Esos son actos pecaminosos. Esas son conductas pecaminosas. Pero el pecado es más que eso. Antes de matar, el pecado es otra cosa. Antes de robar, el pecado es otra cosa. Antes de transgredir la ley, el pecado es otra cosa. Para entender qué es pecado, habría que entender qué es justicia, porque el pecado es lo opuesto de la justicia. Hay dos conceptos opuestos: pecado y justicia. La justicia y el pecado no pueden convivir juntos. Pablo dice: ¿qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Y la injusticia es el pecado. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Cristo es la luz, el pecado, las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Satanás? Entonces, ¿qué cosa es pecado? Pecado, antes de matar, es alejarse de Dios, separarse de Dios, abandonar a Dios, dejar a Dios. Básicamente eso es el pecado. Ahora, la persona que abandona a Dios acaba pecando, acaba practicando el pecado, el acto pecaminoso, acaba matando, robando, haciendo miseria. Pero esto de robar y matar ya es la consecuencia de haber abandonado a Dios. Porque si tú estuvieras en comunión con Dios, jamás matarías, jamás robarías, jamás practicarías la injusticia, porque al estar en comunión con Dios, estás en comunión con la justicia. Entonces, el pecado básicamente es apartarnos de Dios. Lo más triste, lo más terrible que el pecado hace en la vida no es que nos mandan a la cárcel por haber matado. Lo peor del pecado es que nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, pues ya crea el vacío dentro del corazón, porque si salimos de las manos de Dios, jamás seremos felices hasta devolvernos a Dios. Desde que Adán y Eva, miren, Adán y Eva, antes de tomar el fruto, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios, dejaron a Dios, vivieron solos y finalmente se acercaron del árbol y tocaron el fruto. Pero ese tocar el fruto ya fue la consecuencia, ya fue el resultado de haberse apartado de Dios. Ahora, ¿qué cosa es el ser humano en medio de la inmensidad del universo? Un granito de arena. Adán y Eva pecaron. Dios no podría haber dicho, pues pecaron. ¿Y qué son esos dos en medio de la infinidad del universo? Pues se apartaron por su propia voluntad, pues que reciban la consecuencia de lo que hicieron. Yo tengo tantos hijos en el mundo, millones y millones de hijos, yo puedo crear otros mundos. Dios podría habernos abandonado, pero no lo hizo. El Señor llegó al jardín, buscando, llamando, y su pregunta fue: Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido entre los árboles. Y desde ahí, la historia de la humanidad ha sido la misma. Dios corriendo atrás del ser humano, el ser humano corriendo de Dios, Dios buscando al ser humano, el ser humano escondiéndose. En el Edén se escondieron entre los árboles. Hoy día hay gente que se esconde en el trabajo.
no tengo tiempo para nada, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para Dios, están tan ocupados en el trabajo, escondidos en el trabajo. Hay gente que está escondida en medio de los vicios, hay gente que está escondida en medio de los placeres. El ser humano inventa árboles hoy para esconderse, y la historia es la misma. Dios buscando, el hombre corriendo. Dios buscando, el hombre escondiéndose. Por eso es una incoherencia cuando después de apartarnos de Dios nos metemos en problemas, sufrimos, nos hacemos sangrar y ahí preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo que dónde está Dios? Dios está donde siempre estuvo. Él nunca nos dejó. Nosotros es que nos fuimos. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues Dios llega y dice así, háganme un santuario, constrúyame un templo y yo voy a habitar en medio de ellos. El santuario expresa el deseo que Dios tiene de vivir al lado de sus hijos, de vivir en medio de sus hijos, de estar presente en medio de sus hijos. Ahora mucha gente se pregunta, pero y antes de estar en el santuario, porque ahora Dios está en su santo templo, pero y antes de estar en el santuario, ¿dónde vivía Dios? Hay mucha gente, ¿sabes? Porque nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que el santuario que Israel construyó en esta tierra era una reproducción del santuario del cielo. Quiere decir, Dios le mostró a Moisés el santuario del cielo, él vio el santuario, vio las medidas, vio la forma, recibió todo de Dios y fue a los artesanos de Israel y les dijo, mira, Dios me ha mostrado esto, me ha dado las medidas, vamos a construir el santuario y Dios ha prometido que va a vivir en medio de nosotros. Pero hay muchos cristianos inclusive que no creen que hay un santuario en el cielo. No creen. Ellos piensan, muchos cristianos, muchos estudiosos de la Biblia, dicen que en el cielo no hay santuario, que Dios no necesita un santuario para poder vivir. Y realmente Dios no necesita un santuario para poder vivir, porque Dios es Dios. ¿Por qué existe el santuario en el cielo? Y después voy a explicar por qué existe el santuario en la tierra. ¿Por qué existe el santuario en el cielo? Mira, Dios es infinito, no está limitado al tiempo ni al espacio, pero el ser humano es finito y está limitado al tiempo y al espacio. ¿Cómo es que un Dios infinito, que no está limitado al tiempo y al espacio, podría vivir en comunión con un ser finito, limitado al tiempo y al espacio? ¿Cómo podrías juntar esas dos cosas? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Vivir con sus hijos. Pero Él es infinito. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Y el ser humano, sus hijos amados, sí están. Entonces Dios, en medio del universo, en medio del cielo, estableció un lugar físico, un santuario. ¿Para qué? El santuario es el punto donde el Dios infinito, que no está amarrado ni al tiempo ni al espacio, se junta con la criatura finita, amarrada al tiempo y al espacio. Es el punto del encuentro entre Dios y la criatura, ni siquiera el ser humano, porque nosotros estamos en la tierra. Estoy hablando de las criaturas angelicales. El punto en que ambos se encuentran es el santuario celestial. Y la Biblia tiene textos y más textos probando. Por ejemplo, si tú lees el libro, la epístola a los Hebreos, no hay cómo negar que haya un santuario en los cielos. ¿Por qué existe el santuario? Porque Dios quiere vivir en medio de sus criaturas. ¿Y en esta tierra por qué? Porque también Dios quiere vivir en medio de sus hijos. Por eso le pidió a Israel que construyera un santuario. Ahora, durante esta semana vamos a ver cómo a través del tema del santuario, Dios nos muestra la realidad de nuestra vida. Yo te digo, por ejemplo, estás sin empleo. Por más que buscas el empleo, no lo encuentras. Cuanto más fiel quieres hacer a Dios, parece que menos empleo encuentras. ¿Por qué sucede eso?
La explicación está en el santuario. Tienes un hijo, lo educas con amor, con cariño. Cuando es pequeñito le compras libros, le compras música cristiana. Antes de dormir le cuentas historias, haces la oración, lo haces dormir. Y cuando llega joven se va de la iglesia y no quiere saber nada. ¿Por qué sucede eso? La respuesta está en el santuario. Estás lleno de deudas, como esa señora de Estados Unidos. Gano 70,000, pero no me alcanzan para nada. ¿Por qué el dinero no te alcanza? La respuesta está en el santuario. Y ahora tú te puedes quedar medio curioso, pero pastor, la respuesta para todo está en el santuario. Sí. Y Pablo dice que nosotros solo podemos entender las cosas que no se ven a través de las cosas que se ven. Y como nosotros no podemos entender los misterios del universo, porque en el universo hay misterios, dice Pablo en Efesios que nosotros vivimos en permanente lucha y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Y esa lucha es espiritual y es misteriosa, no la entendemos. El dolor que tú estás viviendo, el cáncer que llegó a tu vida, la incomprensión de tu familia, el divorcio que llegó, todo eso ya es resultado de esa lucha cósmica, de esa lucha misteriosa que no entendemos. Y la explicación para todo eso está en el santuario. Oh, querido, hay una cosa. Dios te ama, te ama, te ama, con un amor que tú nunca vas a entender. En este momento tal vez tú me estás mirando por el internet allá, triste, solo, derrotado, y te preguntas, ¿qué pasa con mi vida? Yo quisiera que tú entiendas que Dios te ama, te ama, te ama. Sabes que en todos estos años de mi ministerio, que no son pocos, uno de los temas más difíciles para mí, una de las cosas más difíciles de hacer entender al ser humano, ha sido hacerle entender el amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú, cuando piensas en el amor de Dios, tú piensas en el amor de Dios, pero relacionado con el único tipo de amor que tú conoces, que es tu propio amor. Cuando piensas en el amor de Dios, ¿qué referencia tienes para amor? Tu amor. Pero tu amor humano, por más bonito que te parezca, es amor humano. Es un amor manchado de egoísmo. El otro día una señora decía, no, pastor, mi amor no está manchado de egoísmo. Yo realmente amo de verdad a mi esposo. No, tú dices eso. Tú dices, yo amo a mi esposa, yo daría la vida por mi esposa. Yo, si ella está enferma de riñón, me sacaría un riñón para darle a ella. Ella es mi vida, ella es todo para mí. Y si un día descubres que esa esposa te está traicionando con otro hombre, ¿a dónde se va tu amor? ¿Qué pasó con tu amor? Es que nosotros los seres humanos amamos al que nos ama. Amamos si podemos recibir algo en cambio. Amamos al que retribuye nuestro amor. Pero Dios no. Dios cuando ama, Él no espera nada. Simplemente ama. Nosotros cuando amamos, esperamos algo. Y por eso que una señora un día me dice, pastor, yo aguanté a mi marido 30 años, el tipo yendo con una mujer, con otra mujer, emborrachando, lo aguanté 30 años, pero mi amor se acabó. Pues el amor humano se acaba, pero el amor de Dios no se acaba. Por eso yo siempre digo, si eres malo, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si aceptas a Jesús, Dios te ama. Y si no lo aceptas, también te ama. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que la Biblia dice que Dios es amor. Nunca te atrevas a decir, Dios se va a cansar de amarte. ¿Cómo se va a cansar de amarte? El día que Dios se canse de amarte, se cansará de ser Dios. Porque Dios es amor. Y si el amor si Dios es eterno, pues el amor es eterno.
Entonces tú puedes pensar así, entonces ya estoy tranquilo porque Dios me va a salvar. No vamos a confundir las cosas. Que Dios te ame es una cosa, que te vas a salvar es otra cosa. El amor de Dios no te va a servir de nada si tú no lo aceptas. La salvación es aceptar. Y hay mucha gente que le gusta, que Dios me ama, qué bonito, pastor, usted predica lindo porque me hace sentir amado por Dios. Pero ¿de qué te sirve eso? El asunto no es que tú te sientas amado por Dios, el asunto es que tú te apoderes del amor de Dios. Ahora, estás debiendo $10,000 y no tienes cómo pagar, y yo agarro la chequera y te firmo un cheque de $10,000. ¿Tu problema está resuelto o no? ¿Está resuelto o no? No, porque para que tu problema esté resuelto, primero tienes que recibir el cheque. Segundo, tienes que ir al banco. Tercero, tienes que recoger el dinero. Cuarto, tienes que pagar tu deuda. Entonces, no es porque yo te muestro el cheque que tú ya estás con tu problema resuelto. Entonces el amor de Cristo es igualito. Dios te ama, claro que te ama. El amor de Dios nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Pero ¿de qué te sirve el amor de Dios si no te apoderas? Por eso que tienes que abrir el corazón a Dios. Y el tema del santuario es la más bella expresión del amor de Dios. A lo largo de esta semana vamos a ver cómo en cada corderito que moría estaba escrito el amor de Dios. En cada utensilio del santuario estaba escrito el amor de Dios. En la ceremonia de expiación estaba escrito el amor de Dios. En el día de la expiación y el juicio que Israel sufría, estaba escrito el amor de Dios. A veces te preguntas, ¿cuándo va a terminar el pecado? ¿Cuándo Cristo va a volver? Ya estoy cansado de vivir en este mundo. Ya quiero que Jesús venga. Y todo eso está descrito en el tema del santuario. No me voy a detener tanto en la teología del tema del santuario, pero voy a traer las ideas principales para aplicarlas a tu vida, para que tú entiendas cómo Dios te ama. Querido, en este momento yo quiero contarte una historia. Yo siempre termino mis mensajes contando una historia por un simple motivo. Todo lo que te hablé está documentado en la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que piensan, ¿pero será que eso funciona? Entonces yo cuento historias para que las personas vean que funciona. La palabra de Dios dice que funciona. Ahora, cuando tú ves una historia, escuchas una historia, ves que funciona. Y si funcionó en la vida de Pedro, puede funcionar en tu vida también. Pero para eso tienes que apoderarte del amor de Dios. A lo largo de mi vida he encontrado personas con la vida destruida, acabada. Los hogares sufren mucho, ¿sabes? Y sufren mucho por un simple motivo. Un hogar está formado básicamente por un hombre y una mujer.
Ahí ya comienzan los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre tiene cabeza de hombre y la mujer tiene cabeza de mujer. Cuidado, hay hombres que quieren tener cabeza de mujer y ahí se meten en problemas. Y mujeres que quieren tener cabeza de hombre. No, el hombre es hombre y tiene que ser hombre. Y actuar como hombre, vestirse como hombre y portarse como hombre. Y la mujer igual, como mujer. Pensar como mujer, sentir como mujer, vivir como mujer, actuar como mujer. Solo que cabeza de hombre es cabeza de hombre y cabeza de mujer es cabeza de mujer. No estoy hablando de inteligencia, porque ambos son inteligentes. Y en algunas ocasiones el hombre puede ser más o la mujer puede ser más, eso no es problema. Tanto así que mujeres pueden ser presidentes de grandes naciones y sin problema. Mujeres pueden ser presidentes de grandes empresas y no hay problema. Yo no estoy hablando de ese tipo de diferencia. Pero que mujer piensa como mujer, piensa porque es mujer. Y el hombre piensa como hombre porque es hombre. Por eso yo siempre digo que la mujer no fue creada para ser entendida por los hombres. No trates de entender. Mira, si tú eres esposo, no trates de entender a tu esposa que te vas a volver loco. Las mujeres no fueron entendidas, no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa. No trates de entenderla porque vas a enloquecer. Ahora, ¿es posible dos cabezas diferentes vivir 40 años en un clima de amor, de comprensión, de entendimiento? Sí, es posible. Es posible. Yo estoy casado casi 50 años con la misma mujer, entonces es posible. ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. Ahí entra el evangelio. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Porque yo encuentro parejas destruidas, acabadas. ¿Cómo el tema del santuario podría ayudar a una pareja destruida? En México, un hombre golpeaba a la esposa, la maltrataba, especialmente cuando bebía. Y el problema era que bebía todos los días. Entonces todos los días la maltrataba. Cuando le pasaba la borrachera, ahí pedía perdón, ay, discúlpame, yo te amo, yo no quiero hacerte nada. Pero al día siguiente la volvía a golpear y la volvía a maltratar. Y a veces la maltrataba feo, que la mandaba al hospital a la pobre. Y entonces un día, y él la amenazaba, porque ella un día le dijo así, mira, un día vas a llegar aquí y no me vas a encontrar. Y él le dijo, mira, si un día llego aquí y no te encuentro, yo te persigo. Yo te busco por el mundo entero y te encuentro. Pero si te encuentro es solo para matarte, entonces ni te atrevas a salir de aquí. Pero un día la golpeó tanto que la pobre comenzó a pensar y llegó a la siguiente conclusión. Si me quedo aquí, me va a matar. Y si me voy, él dice que me encuentra y me mata. Solo que si me voy, queda la posibilidad de que nunca me encuentre. Pero si me quedo aquí, me va a matar. Entonces me voy. Y un día cuando él se fue a trabajar, pues ella salió de México, atravesó el río y se metió al desierto. Y caminó días y días ahí, no tenía documentos, atravesó el río, se fue. Solo tenía la dirección de unos primos que vivían en Los Ángeles. Cuando llegó ya estaba en Estados Unidos, llegó a un puesto telefónico, agarró el teléfono, llamó a los primos.
Y el primo le atendió, hola, ¿dónde estás? Estoy aquí en Estados Unidos. ¿Pero cómo? Sí, y le contó, me escapé porque mi marido me iba a matar allá, me escapé, estoy aquí, no sé, estoy perdido, no sé a dónde ir, no sé dónde estoy. Pero, ¿dónde está más o menos? Dame la indicación. Y el primo fue, la encontró y la llevó para casa. Solo que la familia del primo había conocido el evangelio. En México no, pero llegando a California había conocido el evangelio. Entonces todos estudiaban la Biblia, cantaban en las mañanas antes de salir a trabajar, todos se reunían, hacían el culto. Y ahora esta prima que había llegado de México también participaba, solo que ella no quería saber nada con la Biblia. Porque sabes que hay gente que dice, no, yo no quiero estudiar la Biblia. ¿Y por qué no? Es que no quiero cambiar de religión. Hay gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. Hay gente que piensa que el bautismo es cambiar de religión. Querido, la Biblia no tiene nada con cambiar de religión. La Biblia tiene que ver con cambiar de vida, no con cambiar de religión. Y esta señora pues no quería saber nada de la Biblia. Y la familia le decía, pero ven, participa con nosotros del culto. No, por favor, yo sé que estoy aquí hospedada en la casa de ustedes, yo sé que por cortesía debería estar, pero no me gustan esas cosas de religión, yo no quiero. Estaba llegando una campaña de evangelismo, yo iba a predicar desde Nueva York vía satélite para todos los Estados Unidos. Y ya estaban anunciando en todas las iglesias, en Los Ángeles iban a recibir la señal de Nueva York. Y entonces el primo le dice, mira prima, ya está bien, vamos a respetar, tú no quieres estudiar la Biblia, no quieres cantar, hacer el culto con nosotros, vamos a respetar. Pero con una condición. Hay un pastor que va a predicar por televisión desde Nueva York. Tú vas solo una noche, nada más. Y ya no vas más. Y ya nosotros no te vamos a molestar con esto de la Biblia. Y ella, para sacarse de encima el compromiso, dijo, está bien, solo una noche. Y fue la primera noche. Y yo comencé a predicar en Nueva York y allá en California, ella escuchó la palabra de Dios.